Se ve. Se ve, ingeniero. La pizarra. Sí, ingeniero. Bueno, dinámica de fluidos compresibles. Bien. Bueno, vamos a buscar el lápiz digital. Ahí. Bien, hoy empezamos un nuevo capítulo, ¿no? Dinámica de fluidos compresibles. Bueno, como dice el título, se va a estudiar la dinámica, es decir, el movimiento, considerando la causa que produce ese movimiento, dinámica, de fluidos, es decir, entiéndase líquidos y gases, y en este caso la condición de compresibilidad, es decir, aquí se asume que ρ es distinto de constante. Bien, la dinámica de fluidos compresibles se da sobre todo cuando uno trabaja con fluidos. Un momento, por favor, que estoy buscando el cursor. Acá está. Con fluidos que tienen, es la condición de que la masa específica, definida como la masa por unidad de volumen, no es constante, sino que varía en el espacio y en el tiempo, ¿no? Esa condición se da cuando, ya sea que hay, en la mayoría de los gases, que se mueven con velocidades muy importantes. O sea, que las velocidades tienen que ser importantes. ¿De acuerdo? Esa es la primera condición. O sea, si no hay velocidades importantes, no hay compresibilidad. La compresibilidad es prácticamente despreciable y el gas se lo puede considerar como si fuera un líquido. Y la otra condición, por supuesto, es que la presión sea muy grande también. Si las presiones son muy grandes, entonces evidentemente va a haber compresibilidad. Esto es en el caso de los gases. En el caso de los líquidos, la compresibilidad solamente se da con presiones muy altas. Es lo que se llama el fenómeno de golpe de ariete. Golpe de ariete. Bueno, que esto lo vamos a trabajar con más detalle cuando estudiemos, para los que hagan el curso conmigo, de máquinas hidráulicas. Bien, bueno, esa es. Ahora, también en algunos casos, por supuesto, en fenómenos meteorológicos a gran escala, también hay que considerar que el aire o la masa de aire y de vapor de agua que se mueve es compresible, ¿no? Es la otra gran línea de aplicación, pero en aplicaciones de ingeniería hidráulica y de ingeniería mecánica, entonces se tiene en gases, en general el aire y gases hidrocarburos, metano, etano, ¿no? En gasoductos, en redes de gas, se calculan con la condición de que hay compresibilidad, porque las velocidades son importantes, las presiones son importantes, y en el caso de los líquidos, solamente para la condición de grandes presiones, que es el fenómeno de golpe de ariete. Bien. Bueno, como ya ustedes saben, siempre se estudia el movimiento con respecto a un sistema de referencia inercial con el observador O, X y Z, ¿no? El espacio y la base vectorial que permite orientar y definir el espacio, IJK. Entonces, si se tiene un flujo cualquiera como este, por ejemplo, entonces para poder hacer el análisis siempre se considera un volumen de control, ¿no? Que es este, un volumen de control, y por supuesto también para poder hacer los balances de flujo, de masa, cantidad de movimiento, energía o momento angular, hay que considerar una superficie de control. Bien,
Y para estas condiciones, ¿no? Lo que se va a hacer a continuación es definir las leyes de conservación, la ley de conservación de la ley de conservación de la masa, la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, en el caso de la dinámica de fluidos compresibles, entonces hay 4 ecuaciones. La primera es la que surge de conservación de la masa. La segunda ecuación surge de la ley de los gases perfectos. Luego hay una tercera que es conservación de la energía. Y por último la cuarta que es conservación de la cantidad de movimiento. Bien, entonces lo que se va a hacer en las próximas clases es desarrollar estos principios de conservación y la ley de los gases perfectos. ¿Qué es la ley de los gases perfectos, jóvenes? Como ustedes ya saben y lo hemos visto, es una versión particular de la ley de conservación de la energía. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Me están recibiendo bien o hay algún problema? Está bien, ingeniero, está bien. Todo bien, ingeniero. ¿Reciben bien la voz y la imagen? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Si tienen algún problema, avisan. Bueno, entonces, empecemos con conservación de la masa. Bien, en el caso, la ecuación general, que ya ustedes conocen, es que la divergencia de ρB, ¿no es cierto?, más la variación de la masa específica con el tiempo, tiene que ser igual a, perdón, la divergencia de ρB, aquí estoy cometiendo un error. La divergencia de ρB tiene que ser igual a la variación de la masa específica con el tiempo, más el aporte de fuentes y sumideros, ¿no? Donde Q es el gasto por unidad de volumen, ¿no? Es el aporte de fuentes y sumideros. Por supuesto, en este caso, ya no se puede considerar que ρ es una constante. ρ es distinto de constante, o sea que no se puede sacar de la divergencia, y aquí tampoco esto es cero. Ahora, bajo la hipótesis de flujo permanente, entonces esta variación es cero, pero se anula porque no hay cambio en el tiempo. O sea, por esto se anula, porque es permanente, pero esta expresión no se anula. Entonces queda que la divergencia de ρB sigue siendo la sumatoria de ρ por Q. Fíjense que en el caso de flujo, cuando ρ es constante, entonces ρ puede, como es la derivada, la divergencia, que es una derivada, suma de derivadas, entonces esto puede escribirse como la divergencia de B, igual, y como ρ es una constante, queda sumatoria de Q, y se puede simplificar, y queda esta expresión. Pero como ρ, en el caso de fluidos compresibles, no es constante, no se puede simplificar. ¿Se entendió la diferencia? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Ahora, para un tubo de corriente, en un tubo de corriente, se tiene esta expresión. Se tiene, perdón, este esquema. Se tiene un tubo de corriente. Y acá se tiene el eje del tubo de corriente.
Bueno, y acá se tendrá la sección 1 y aquí se tiene la sección 2, ¿no? Entonces, como ya se vio en principio de conservación de la masa, para un tubo de corriente la ecuación es la variación de ρ por Q respecto de S, o sea, respecto del recorrido. Esto es el diferencial de S, el recorrido, más la variación de la masa específica por el área, por el cambio de la sección respecto del tiempo. Esto tiene que dar igual a 0. Bueno, esta es la ecuación general. Nuevamente, no se puede sacar ρ fuera de la derivada porque ρ es distinto de constante. Bueno, entonces vamos con los casos particulares. Flujo permanente, que es el que se usa mucho en la práctica. En el caso de flujo permanente, ¿no? La variación de la masa específica por el área en el tiempo, porque es flujo permanente, vale 0. Entonces queda que la variación de ρQ respecto de la coordenada longitudinal es igual a 0. Y si esto es 0, si esta variación es nula, eso implica que ρ por Q, ¿cómo es? Es constante. Entonces aquí se obtiene la primera ecuación práctica, para aplicaciones prácticas que ustedes ya la conocen, porque ρ por Q es lo que se llama el caudal másico. Es el caudal másico. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa que el caudal másico sea constante? Bueno, que el caudal másico en la sección 1, o sea, en esta sección, vaya hombre, el caudal másico en esta sección es igual al caudal másico en esta sección. O sea, lo que entra es igual a lo que sale. Es decir, hay alguien que está preguntando qué es lo que está sonando. ¿Alguien sabe por qué sonó la campanita? No, bueno, seguimos. ¿Se ve la pizarra? Sí, ingeniero. Sí, Entonces, el caudal másico que entra es igual al caudal másico que sale, ¿no? Eso significa que la masa específica en la sección 1, es decir, la masa específica aquí se tendrá ρ1, U1, omega 1, y aquí se tendrá ρ2, U2, omega 2. Es decir, ρ1 por omega 1 por 1 por omega 1 va a ser igual a ρ2 por U2 por omega 2. Que es la ecuación de continuidad o de conservación de la masa considerando, ¿no?, que la densidad no es constante. ¿Se entiende? Por supuesto, si ustedes recuerdan, para el caso particular, donde ρ es constante, entonces ρ1 es igual a ρ2 igual a ρ, entonces queda que ρ1 por 1 por omega 1 es igual a ρ2 por U2 por omega 2, y como son iguales, esto se simplifica y nos queda la ecuación de continuidad para líquidos. ¿Se entendió la diferencia? Esto es para gases y para el caso en el que hay compresibilidad en líquidos, y esto es para casos en que no hay compresibilidad. ¿Se entiende la diferencia? Ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, y no deben olvidar, jóvenes, que el caudal másico es la integral de flujo
de rho por el caudal, o sea, B escalar de omega. Y en términos medios, esto se expresa como rho por la velocidad media por omega. No se olviden que esta expresión tiene la velocidad media y esta es la expresión exacta. Bueno, esta también es exacta porque uno define la velocidad media con esta condición. ¿Se entendió? Bueno, entonces, si ahora se parte de que el caudal másico es constante, o sea, Q másico igual constante, igual a rho por la velocidad media por omega, y se hace el diferencial de una constante es cero, entonces me queda 0 va a ser el diferencial de rho u por omega, y este es un triple diferencial, o sea, es el diferencial de rho por u omega más rho por el diferencial de u omega. Entonces 0 va a ser igual a u por omega diferencial de rho, o simplemente ordeno, y ahora hago esta diferencial, o sea, más rho por u diferencial de omega más rho por omega diferencial de u. Es el diferencial de un triple producto. Bien, si ahora se divide por rho u omega, ambos miembros, entonces fíjense que aquí queda u omega, rho u, y aquí nos queda rho omega y rho omega. O sea que queda que ordenando d rho sobre rho más d omega sobre omega más du sobre u, ¿cuánto vale? 0, que es la expresión diferencial del principio de conservación de la masa. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, seguimos. Conservación de la cantidad de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento. Bien, entonces, se parte de la ecuación de Euler, y fíjense, la ecuación de Euler, ¿qué dice? Para, en general, la aceleración de v dt es igual a rho f menos el gradiente de p. Y aquí me está faltando un rho aquí. O también se puede escribir como dv dt es igual a f menos 1 sobre rho, pero eso lo vamos a poner dentro del gradiente de p sobre rho, que es la expresión general. Ahora, en el caso de los gases, en un líquido, como ya se vio, por ejemplo, en un líquido en flujo laminar, el perfil de velocidades, si esta es la sección, el perfil de velocidades puede ser así. Puede ser así. Este es el perfil de velocidades, ¿se ve? Y la velocidad media se define de manera tal que esta área más esta área, bueno, el dibujo no me da, pero termine siendo más o menos esta área. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que se llama la velocidad
media, ¿no? Bueno, esto es para el caso de un flujo laminar, por ejemplo. En un flujo turbulento, el perfil de velocidades es mucho más uniforme, es más o menos así. Así, este es el perfil de velocidades en un flujo turbulento para un líquido. Entonces, en este caso, la velocidad media termina siendo una cosa así, más o menos, casi muy próxima a la velocidad máxima. Porque este pedacito que está aquí, más este pedacito que está aquí, tiene que compensarse con este pedacito. Se ve, ¿no es cierto?, con esto que está aquí. Y vamos a pintarlo con otro color. La velocidad media sería más o menos es esta. Y esta es la velocidad media, ¿no? Bueno, en el caso de los gases, jóvenes, debido a la viscosidad cinemática del gas, hay una gran transferencia lateral de cantidad de movimiento, es decir, no solamente hay transferencia de cantidad de movimiento en este sentido, sino también hay una transferencia de cantidad de movimiento en el sentido transversal. Entonces, en los gases, la mayoría de los perfiles de velocidades son prácticamente, o sea, siempre la velocidad en el contorno es cero, ¿no? Pero prácticamente son uniformes. Entonces, para un gas, ¿no? B es aproximadamente U. Entonces, no se hace la diferencia. En los líquidos, si ustedes se acuerdan, en los líquidos aparecen los coeficientes alfa y beta de velocidades, el coeficiente Coriolis y el coeficiente de Boussinesq. Y para presiones aparece alfa prima. En los gases, ¿no? En un gas, alfa es igual a beta, es igual a alfa prima, es igual a 1. No hay diferencia, siempre vale 1. Entonces, siempre se trabaja con la velocidad media. ¿Se entendió? Entonces, uno puede escribir esta expresión como que la variación de la velocidad media respecto del tiempo es igual a las fuerzas de masa menos el gradiente de P sobre ρ. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, entonces si ahora se escribe esta ecuación en coordenadas intrínsecas, que es la que se usa en la práctica, por eso es que uno siempre pregunta en los exámenes, deme la ecuación en coordenadas intrínsecas, porque es la que se usa en la práctica. Entonces, en coordenadas intrínsecas, ¿no? ¿Qué sucede? En coordenadas intrínsecas escribimos la ecuación. Entonces queda que U por du de S, que es la componente convectiva de la aceleración, más du de t, que es la aceleración local, va a ser igual a Fs, ¿no? Vamos a escribir esto una vez. Aquí. Entonces, las fuerzas de masa por unidad de masa serán T según la tangente más N según la normal más B según la binormal. Entonces será T menos la variación de P sobre ρ respecto de eso. Pero si esta es la línea de corriente, ¿no? Y aquí está la dirección tangente y esta es la dirección normal. En el campo gravitacional terrestre, o sea, podemos hacer de que todo está en la dirección normal, o sea, G está en la dirección normal, o sea que para el campo gravitacional terrestre, o sea, G, F igual a G será 0 según T, más o menos, ¿dónde está esto? Más o menos.
Un momento, por favor. Menos, ¿no? Menos G según N más 0 según B. Entonces, jóvenes, en esta condición volvemos a escribir y queda U por du de S más la aceleración local es igual a menos el gradiente de P sobre ρ según S, ¿no? Y luego queda la aceleración normal, U cuadrado sobre el radio, es igual a menos G menos dp de ρ según la dirección normal, que son las expresiones en coordenadas. También podemos escribir la componente binormal, que nos va a dar 0, es igual a menos dp de ρ según la dirección binormal. O sea que según la dirección binormal es constante. Bueno, acá lo único que nos está diciendo es que a G se le suma o se le resta U cuadrado sobre ρ, dependiendo de cómo sea esta aceleración. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora, esto es muy importante que se entienda. Fíjense aquí. Ahora, si se trabaja en régimen permanente, ¿se va entendiendo, jóvenes? du de t es igual a 0. Eso implica que U por du de S, y este término lo pasamos al otro lado, más dp de ρ es igual a 0. Ahora, fíjense, si el flujo es rectilíneo, entonces R tiende a infinito. Eso implica que U cuadrado sobre ρ es igual a 0. O sea que dp de ρ según N es 0 y dp de ρ según la dirección binormal también es 0. O sea que la presión sobre P sobre ρ es una constante en N. P sobre ρ es una constante en B. O sea que solamente varía en S. Por lo tanto, como no varía en la normal y la binormal y solamente varía en S, entonces esta expresión en derivadas parciales, debido a que hay constancia en N y en B, se transforma en U con derivadas totales más dp de ρ respecto de S igual a 0. Y esta es la ecuación fundamental de conservación de la cantidad de movimiento para gases en un tubo de corriente. Gases en un tubo de corriente. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, un paso más y ya está. Ahora, ¿esto se acuerdan cuando en propiedades físicas de los fluidos, digamos, había un capítulo de la velocidad del sonido, ¿no es cierto? Yo le dije, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, es ahora.
Entonces, acá ustedes pueden ver de que esto con esto, o sea, multiplicando por diferencial de S, ¿no? Se tiene que U diferencial de U es igual a menos diferencial de P sobre Rho, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahora, si además consideramos la condición de que omega es constante, o sea, en conservación de la masa, se dio que diferencial de omega sobre omega más diferencial de rho sobre rho más diferencial de u sobre u es igual a 0. Entonces, si omega es una constante, entonces de omega sobre omega es 0. O sea que de aquí sale que diferencial de u sobre u es igual a menos diferencial de rho sobre rho. O sea que, fíjense aquí, yo puedo agarrar y multiplicar por u. Entonces me queda que diferencial de u sobre u lo puedo sustituir por diferencial de rho sobre rho. O sea que nos queda que u cuadrado es igual a diferencial de u sobre u. O sea, es menos, es acá, es menos diferencial de rho sobre rho es igual a menos diferencial de P sobre rho. Y multiplicando por menos 1, y nos queda que u cuadrado es el diferencial de P sobre rho sobre el diferencial de rho sobre rho, ¿no? Eso es. Aquí. Entonces, de aquí podemos simplificar este con este, entonces nos queda en definitiva, aquí hice una tontería, perdón un segundo. Aquí. Ese comentario que es. Mejía Velasco, hay un interrogante, ¿qué significa eso? Ah, el problema es él, entonces. Sí, que recibe su audio, compañero. Ya, bueno. Bien. ¿Dónde estábamos? Me perdí. Tengo que ir a la pizarra. Bien. Entonces, de aquí sacamos que u cuadrado es dp a d rho. O sea que la velocidad de propagación de una onda es la variación de la presión con la densidad. Esto es lo que se llama la velocidad de propagación del sonido. O sea, el sonido se propaga con esta velocidad. Entonces, es la velocidad de propagación de una onda. Ahora, cuando es el sonido, esto es muy importante, cuando es el sonido, cuando se está considerando como onda el sonido, ¿no? U es igual a A. A es la velocidad de propagación del sonido. Entonces ahí tienen el apunte, ¿no? Que esa velocidad es la variación de la presión con respecto a la masa específica, ¿no? Y la velocidad del sonido, o celeridad del sonido también se llama, velocidad o celeridad del sonido, nos vale 331 metros por segundo, ¿no? O 1192 kilómetros por hora a 273 grados Kelvin. O sea, después vamos a ver la ecuación con la dependencia. Esto es una función de la temperatura. En el siguiente capítulo vamos a ver esta ecuación. Entonces, esto vale 331 metros por segundo, que equivale a 1192 kilómetros por hora, pero a una temperatura de 273 grados Kelvin, o sea, 0 grados Kelvin, o sea, 0 grados centígrados. Bien, ¿está claro, jóvenes? Bien.
El audio no se escucha, No, ingeniero. no se le escucha, ingeniero. Sí, ingeniero, no se ve. Aquí, ahora sí. ¿Se escucha ahora? Sí, Ahora ingeniero, sí, sí le ingeniero. escucha. Entonces, aquí se tiene uno sónico, subsónico de 0 a 1, mayor que 1 es supersónico. No se ve nada. No está compartiendo, ingeniero. No está compartiendo, ingeniero. Sí, aquí ha habido un problema, nos hemos salido sin... Bueno, ahora se escucha y se ve la pantalla. Ahora sí, ingeniero. Ya, entonces estaba haciendo esto lo vieron, ¿no es cierto? Esto me siguieron en esto lo vieron. Bueno, lo repito. El número de Mach es la relación entre la velocidad del gas o la velocidad de un cuerpo en un gas, por ejemplo, un cohete, un avión, ¿no? Respecto a la velocidad del sonido. Si es menor que 1, el flujo se dice que es subsónico. Si es igual a 1, se dice que es sónico. Si es mayor que 1, se dice que es supersónico. Y si es mayor que 5, se dice que es hipersónico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de 0 a 1 es subsónico, 1 es sónico y mayor que 1 es supersónico, pero cuando uno llega a 5, sigue siendo supersónico, pero ya le dan el nombre de hipersónico. ¿Se entendió? Entonces, por ejemplo, la mayoría de los aviones a hélice, ¿no?, viajan con velocidad menor, con un número de Mach menor a 1. Por ejemplo, un avión como lo que uno usa de pasajeros para viajar a Cochabamba, La Paz, ¿no?, al interior. Entonces, a 900 kilómetros por hora lo hace en régimen subsónico, ¿no? Los aviones de combate, por ejemplo, Mach 1, Mach 2, Mach 3, llegan hasta mayor Mach 3, por ejemplo, aproximadamente, ¿no? Son típicos rangos de funcionamiento de aviones de combate. Los misiles ahora, ¿no?, que se mueven a velocidades de Mach 5, y los transbordadores espaciales en el reingreso no trabajan con Mach 23, Mach 24, son los transbordadores espaciales. Es para que ustedes tengan un orden de magnitud. ¿Se entendió? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, a ver, ¿qué hemos visto hoy? El concepto de, vamos a hacer un pequeño resumen. El concepto de flujo compresible, de dinámica de flujo de fluidos compresibles, ¿no? Básicamente la condición es que la masa específica deja de ser constante, sino que cambia. Las 4 ecuaciones fundamentales del capítulo son conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la energía y la ley de los gases perfectos, que es una variante de la ley de conservación de la energía. Bueno, y hoy hemos dado conservación de la masa y conservación de la cantidad de movimiento. Y a partir de la combinación de conservación de la masa y conservación de la cantidad de movimiento se definió la velocidad de propagación de una onda en un gas. Es la raíz de la variación de la presión con la masa específica, y a partir de ahí se define el concepto de la velocidad del sonido, la velocidad con la que se propaga el sonido en un medio determinado, en aire, por ejemplo, ¿no? Y eso permite clasificar los flujos compresibles, ¿no?, en subsónicos, sónicos, supersónicos e hipersónicos, dependiendo si el número de Mach, que es la relación entre la velocidad media y la velocidad del sonido, es menor que 1, igual a 1, mayor que 1 o mayor que 5. ¿Se entendió? ¿Se Sí, entiende? ingeniero. Sí, ingeniero, se entendió. Ingeniero, Bueno, listo. La clase que viene el miércoles, si todo es normal, seguimos presencial en el parque industrial. Si no, y si sigue con el problema del diésel, volvemos a dar clases virtuales y damos ley de los gases, la aplicación de la ley de los gases perfectos, y empezamos con conservación de la energía para terminar el capítulo. ¿De acuerdo? Es clave que se aplique la regla clase avanzada, clase estudiada. Bien. ¿Estamos o no estamos?
Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, entonces, nos vemos el miércoles en el Parque Industrial, pero si todavía la determinación de la Gabriel es que se sigan dando clases virtuales, nos vemos por este medio. Hasta el miércoles, jóvenes. Hasta luego.